Hola a todos y bienvenidos a la clase 10 del curso Elementos Activos del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Vamos a continuar estudiando los modelos del diodo. La clase anterior vimos que el modelo tenía 4 modelos para corriente directa. Voy a ponerlos aquí. Modelos de corriente directa. Teníamos un modelo ideal donde el diodo se va a comportar prácticamente como un cortocircuito o un circuito abierto, dependiendo de la polaridad que se le aplique en los extremos. Teníamos el modelo de tensión constante, donde el diodo va a comportarse igual como un corto o un abierto, pero va a mantener una tensión entre sus terminales, por ejemplo 0.7 voltios. En este caso la tensión es 0 voltios. Entonces el de tensión constante necesita por lo menos 0.7 voltios para activarse. Tenemos el modelo lineal incremental, donde además de tener un diodo, tenemos una resistencia. Y entonces, después de 0.7 voltios, la caída de tensión en la resistencia también contribuye a formar una línea en el gráfico de corriente de tensión. Y teníamos el modelo más detallado, que es el modelo exponencial, que es con la ecuación de Shockley. Entonces, cada uno de los 4 modelos tiene aplicaciones y gráficos distintos, ¿verdad? Si tuviéramos que hacer todos los gráficos en uno solo, pondríamos entonces que la corriente del diodo está en el eje vertical y la tensión aplicada al diodo está en el eje horizontal. Y entonces, bueno, tendría que dibujar esto también centrado, porque pasan cosas distintas en directa y en reversa. Voy a ampliar esto un poco también. Bueno, quedó muy grueso, pero no importa. Listo. Entonces, el modelo ideal tenía 0 antes de para tensiones negativas y una corriente infinita para tensiones positivas. Este es el modelo ideal. El modelo de tensión constante tenía todavía una sección a partir de donde vamos a considerar que en punto 7 tenemos corriente infinita. El modelo lineal incremental, lo que tenemos es que en este punto ahora tenemos una línea con cierta pendiente. La pendiente se denomina transconductancia y le habíamos puesto esta letra. Y el modelo exponencial finalmente sería el modelo que describe al comportamiento del diodo más cercano a su modelo físico. Entonces tiene hacia atrás una corriente de fuga, una exponencial, y hacia adelante también tiene una exponencial, ¿verdad? Entonces este modelo es, bueno, tendríamos que ponerlo completo: IS e a la VD entre VT menos 1, ¿verdad? Esos son los 4 modelos, y entonces nos permiten resolver circuitos en corriente directa. Entonces, en corriente directa lo que vamos a realizar es un análisis que se llama el análisis de gran señal. Entonces voy a poner aquí gran señal. Y en gran señal lo que necesito es encontrar el punto de operación.
Entonces ya la clase anterior habíamos hecho varios ejemplos con un circuito sencillo donde teníamos una fuente de tensión de corriente directa. Le habíamos puesto 1.5 voltios a esta fuente. Era VS, que es la tensión de alimentación. Y lo que vamos a hacer es conectar esta fuente a una resistencia. Me está quedando mal, ahora sí, y un diodo. Ahora en este caso la posición del diodo por ahora no interesa mucho. Podemos ponerlo así o podemos poner la serie al revés, digamos con el diodo aquí arriba y la resistencia aquí abajo. Hay diferencias y la diferencia está en la aplicación que le vamos a dar a estos dos circuitos, dependiendo de qué consideremos una tensión de entrada y una tensión de salida. Aquí no importa tanto porque las dos son corriente directa, pero cuando empezamos a poner corriente alterna es donde vamos a tener ciertas diferencias. Entonces voy a dejar esto con el símbolo de las fuentes de tensión. ¿Verdad? Y entonces en estos dos circuitos la corriente que fluye va a ser la misma, porque estamos todavía en corriente directa. Lo que sí tenemos que hacer énfasis es, por ejemplo, que si esto es RS, perdón, 220 ohmios le habíamos puesto, y esta es RS, 220 ohmios. RS es de resistencia en serie y VS es de tensión de alimentación, supply. Y aquí tendríamos una tensión en el diodo, esto sería VD. Y luego tendríamos la tensión en la resistencia. De manera que lo que tenemos es una malla completa. Y entonces la tensión que no caiga en el diodo cae en la resistencia. Estos 1.5 voltios se reparten entre los dos elementos. Esto es en corriente directa. Habíamos dicho, para resolver este circuito, y calcular Q, que Q era el punto de operación, tiene que ver con punto quiescente, o por lo menos en inglés es quiescent, no sé si hay traducciones al español, pero es un punto que quiescente significa estable. Lo que queremos hacer es encontrar en las gráficas, ¿verdad?, del modelo, y particularmente en la del modelo exponencial, en dónde está la corriente y en dónde está la tensión. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a graficar de este lado de manera un poco más detallada la ecuación exponencial, y entonces tendríamos corriente ID y tensión VD, ¿verdad? Tendríamos que colocar entonces la curva que describe el comportamiento de este diodo, que sería exponencial de este lado. Ya les dije que me cuesta un poco dibujar exponenciales aquí, ¿verdad? Luego aquí tendríamos una línea que va a tender a llegar a 0. Vamos bien aquí, y lo que tendría que hacer es un corte de escala, porque las tensiones son distintas hacia atrás y hacia adelante. Ya les explico esto. Y aquí hacia adelante también tenemos una exponencial. Ok, entonces esta es la ecuación de Shockley, donde la corriente ID es igual también a IS por E a la VD entre VT menos 1. Y vamos a suponer que esta va a ser la ecuación, o va a ser el modelo que estamos usando para resolver esos circuitos. Lo que hay que encontrar es exactamente en dónde está operando el dispositivo.
me refiero a lo siguiente: si tenemos un circuito, cualquiera de los dos sirve. Pongamos que estamos usando el primero. La fuente tiene 1.5 voltios y tengo una resistencia donde la corriente por la resistencia produce una caída de tensión en la resistencia, y además tengo un diodo. Entonces este diodo va a conducir por la dirección que tiene la corriente, ¿verdad? O la polaridad que tiene esa fuente, y lo que tendría que hacer es ver cuánta tensión queda en este diodo. Entonces tengo dos ecuaciones: tengo una malla y tengo la ecuación de Shockley, ¿verdad? Entonces la malla lo que me daría es lo siguiente: menos Vs, porque estoy ingresando por el negativo de la fuente, más Vr más Vd es igual a 0. Esta es la LVK. Y de aquí lo que voy a hacer es que voy a despejar VR, que sería Vs menos Vd. Y luego la tensión en la resistencia es la corriente del diodo por el valor de la resistencia. ¿Verdad? De manera que la corriente del diodo también debería ser Vs menos Vd entre Rs. Entonces esto es un sistema de ecuaciones. Dijimos, esta va a ser la ecuación 1 y esta sería la ecuación 2. Y tenemos que resolverlas de manera simultánea para poder determinar cuál es el punto de operación. Vimos que hay muchos métodos, ¿verdad? Estaba el método iterativo, estaba el método, por decirlo así, algebraico, donde tenemos que igualar las ecuaciones y resolver con la calculadora. El problema es que son ecuaciones no lineales. Entonces la clase pasada vimos cómo resolver este sistema. Existe un método más, que es el método gráfico. Y en el método gráfico lo que tenemos que hacer es calcular o ver qué es lo que pasa con las variables, ¿verdad? Las variables son la corriente ID y la tensión VD. Y vean que estoy poniendo todo en mayúscula, porque la mayúscula la vamos a reservar para parámetros en corriente directa. Entonces en mayúscula voy a poner variables que describen corriente directa, o tensiones y corrientes. La resistencia siempre está en mayúscula, y en minúscula serían variables que todavía no estamos definiendo ninguna de corriente alterna. De hecho, todavía no hemos tocado corriente alterna hasta el momento. Entonces tenemos dos variables, ID y VD. Lo que vamos a ver es, suponiendo que la tensión VD sea 0 en esta ecuación 2, ¿cuál sería la corriente? Sería Vs entre Rs. Es decir, lo que voy a hacer es que voy a tomar este circuito, este de aquí, y voy a cortocircuitar este diodo para calcular, por así decirlo, la corriente de Norton. Entonces el método gráfico sería calcular la corriente de Norton si ponemos VD en corto, ¿verdad? Si ponemos el diodo en corto, lo que tenemos es que ID va a ser igual a Vs entre Rs. Y entonces en la gráfica, ¿en dónde queda este punto? Sería para VD0 una corriente Vs entre Rs, ¿verdad? Que esa sería la corriente máxima del circuito, suponiendo que el diodo está totalmente en corto. Sabemos que eso no va a suceder, ¿verdad? Y luego tendríamos que definir cuál sería para corriente 0 la tensión del circuito. Entonces con
Esta sería la tensión de circuito abierto o la tensión de Thevenin. Entonces con VD en abierto, ¿verdad? Y entonces lo que me va a dar es que la corriente es 0 y esto es igual a VS menos VD entre RS. Y de aquí voy a despejar que VS entre RS es igual a VD entre RS. RS se cancela y VS es igual a VD. Entonces aquí me va a quedar para corriente 0 una tensión VS. VS era la de la fuente, ¿verdad? Entonces tenemos dos puntos y en medio tenemos una línea recta, porque la ecuación que estamos dibujando es la ecuación 2, ¿verdad? Esta sería la ecuación 2. Y la azul es la ecuación 1, que es la de Shockley, ¿verdad? Y la intersección es precisamente el punto de operación. Entonces esto es un método más. No se utiliza tanto porque necesitamos graficar con muy buena precisión primero la exponencial, después la línea y encontrar tal vez en un papel milimétrico en donde cae la solución. Pero entonces el punto de operación es este que estamos definiendo aquí, ¿verdad? Y eso lo que me va a dar es una corriente que vamos a llamar una tensión VD en el punto de operación y una corriente ID en el punto de operación, ¿verdad? Eso es básicamente el análisis de gran señal. Ahora, ¿qué sería pequeña señal o para qué usamos corriente alterna? Vamos a ver pequeña señal. Bueno, antes de pasar a esto, me gustaría decir una cosita más. Cuando resolvimos el circuito, la clase anterior, ¿verdad? Entonces, en corriente directa, podríamos poner la solución. Digamos que teníamos este circuito, que teníamos un modelo particular para el diodo, donde le habíamos puesto, por ejemplo, IS 10 a la menos 14 amperios. No recuerdo si era exactamente este valor, pero podríamos definir que tenemos 10 a la menos 14 amperios para el diodo, la RS es esta y tenemos 1.5 voltios. Vamos a resolverlo de manera rápida. Y entonces lo que tendríamos que hacer es resolver ID es IS por E a la VD entre VT menos 1. Y del otro lado tendríamos que resolver ID es igual a VS menos VD entre RS. Estas dos las vamos a resolver juntas, ¿verdad? Y entonces tendríamos que igualarlas. VS menos VD entre RS es igual a IS por E a la VD entre VT menos 1. ¿De acuerdo? Y de aquí lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir los valores, vamos a considerar que VD es X, ¿verdad? Y entonces tendríamos que poner en alguna calculadora o software matemático 1.5, voy a ponerlo sin las unidades, menos X entre 220 es igual a 10 a la menos 14 por la exponencial de X entre 26 milivoltios menos 1. Entonces esto nos lo podemos llevar para MATLAB. Entonces voy a abrir aquí, vamos a ver el server de la escuela. Aquí ponemos el usuario, abrimos el server
y vamos a abrir MATLAB. Y mientras esto abre, bueno, ya está, vamos a poner entonces lo que tenemos que resolver. Vamos a poner VPA solve, no, primero la variable simbólica, entonces sims x, para decir que x es la variable. Y aquí vamos a poner entonces, perdón, ya lo perdí. Ok, vamos a poner VPA solve y entonces vamos a poner 1.5 menos x dividido entre 220 es igual, con doble igual, y vamos a poner que es igual a 10 a la menos 14 por la exponencial menos 1, y la exponencial es de x entre 26 menos 3. Esto me da 692.35 milivoltios. Entonces x, que era VD, son 692.35 milivoltios. Y la corriente la puedo obtener de cualquiera de las dos ecuaciones. Entonces vamos a hacer 1.5 menos 0.692, así sin muchos decimales. Aunque en teoría deberíamos usar siempre la misma cantidad de cifras significativas. Entonces voy a poner 35 para decir que la solución es con 5 cifras significativas. Y RS 220. Entonces ID va a quedar como hago para aquí? 1.5 menos 0.692.35 dividido entre 220, format long, son 3.6711 miliamperios, y ese es el punto de operación. Entonces lo que quiero resaltar aquí es, primero, que ya tenemos el punto de operación en la curva, ¿verdad? Si tuviéramos que graficar la exponencial, podemos graficarla, le dibujamos el punto de operación. En MATLAB todo esto se puede hacer, ¿verdad? Podemos graficar la exponencial. Y entonces tendríamos que decir que, bueno, por ejemplo, VD es linspace de 0 a 2 y con espacio de punto 1. No recuerdo la sintaxis. Creo que podemos hacer también 0, 0.1 hasta 2. Eso es. Y de aquí vamos a poner plot, y entonces ponemos la ecuación que queremos graficar, que sería 10 o 1 a la menos 14 por la exponencial de VD entre 26 a la menos 3. Eso es y hay que poner x de este lado. Y creo que aquí en el server, no, sí, de ahí está. Pero deberíamos graficarla porque también tenemos corrientes de 3 por 10 a la 19. Vamos a graficarlo en un intervalo más pequeño. Entonces a VD le vamos a poner desde 0.65 en intervalos de 0.01 hasta 0.7. Ahí se ve un poco mejor, porque ahí llegamos hasta miliamperios. De hecho, podríamos hacerla desde 0, creo que no hay problema. Y graficamos. Y ahí tenemos la exponencial. Vemos que el diodo se enciende a partir de más o menos 0.55, ¿verdad? Eso es importante. A pesar de que la tensión de contacto de este diodo pueda ser 0.7
o punto, bueno, este debería tener una tensión menor, como .65, eso depende de IS. Vean que yo no estoy poniendo aquí la tensión de contacto en ningún lugar. El único parámetro que tengo para modelar este dispositivo es, en el modelo exponencial, IS. Y entonces con IS, o dependiendo del IS que tengamos en el diodo, esto me va a dar diferentes exponenciales. Aquí, perdón, ya minimicé todo. Bueno, pero no importa. Entonces ahí tendría la figura, y lo que tendría que hacer es determinar en dónde está el punto de operación. Igual puedo hacer un corte de escala porque me parece que se ve muy raro. Entonces de punto 4 a punto 7, y aquí tengo la figura, y ahora voy a hacerle un screenshot para llevármelo para la clase. Ah, no lo puedo pegar. Entonces vamos a capturar una selección, tomamos screenshot, copiamos esto, lo guardo en Pictures, y aquí en este tendría que insertarlo desde un archivo. No, así no sirve. Está complicado esto, ya me ganó. Ahí está. Entonces lo que les quería decir es, ¿verdad?, que lo que estamos encontrando es un punto de operación donde tenemos 0.692 y una corriente de ¿cuánto? De 3.67. Entonces la corriente de 3.67 sí la puedo marcar. La tengo 3.5, 3.6, más o menos por aquí, ¿verdad? Y eso me da una tensión de este lado, que es 0.692. Entonces estos son 3. ¿Cuánto dije? 67. Y aquí tenemos 0.69 voltios. Este es el punto de operación. Entonces aquí tengo algo muy interesante, que es lo siguiente: el dispositivo en gran señal, que gran señal es lo mismo que decir corriente directa, está haciendo lo siguiente. Vean que tenemos una fuente de 1.5 voltios. Ahora tenemos una resistencia, y puedo encontrar exactamente la caída de tensión en esa resistencia. ¿Por qué? Porque tengo un diodo donde la caída de tensión en este diodo es conocida, es 0.69 voltios. Entonces, ¿cuánto tiene la resistencia? La resistencia tiene 1.5 menos 0.69. Voy a pasarme MATLAB. 1.5 menos 0.69. La resistencia tiene 0.81 voltios. Y además, yo tengo la corriente, ¿verdad? La corriente de este circuito es la corriente que fluye por el diodo, que es de 3.67 miliamperios. Entonces, como tengo corriente y tensión, puedo calcular la resistencia. Esta me va a dar 220 ohms, evidentemente, ¿verdad? Porque la resistencia RS era 220. Eso lo podemos comprobar. Sería 0.81 entre 3.67 milis. Ya se me pegó el server. 67 milis. Entonces las resistencias son 220 ohms, ¿verdad? 2.20 por 10 a la 2. Pero vean que aquí en este dispositivo tengo tensión y tengo corriente. Tengo VD, 0.69, y tengo corriente, que ya la copié un montón de veces. Entonces, de alguna manera, el dispositivo tiene una resistencia, y vamos a llamarla resistencia del diodo. Y esta resistencia es VD entre ID.
¿verdad? Esto es muy importante. El dispositivo ya cuando está polarizado tiene una resistencia y la podemos calcular. También disipa potencia, ¿verdad? Entonces sería 0.69 voltios entre 3.67 miliamperios. De manera que RD la voy a poner en mayúscula, ¿verdad? Es 0.69 entre la corriente 3.67 e a la menos 3. Aquí ya dejé de usar las tres cifras hace rato. 188.01. Vamos a poner solo 188. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que el circuito en corriente directa es lo mismo o funciona igual a que si yo pusiera una resistencia de 220 y una resistencia de 188, ¿verdad? Entonces, esto es lo que está sucediendo con ese diodo. El diodo es, para este punto de operación, una resistencia de 188 ohms. Y podemos calcular la potencia disipada por el diodo, que la potencia disipada por el diodo sería tensión por corriente. Y entonces la potencia disipada la podemos hacer arriba o abajo, porque en los dos casos tenemos tensión y corriente y es la misma. Vamos a multiplicar 0.69 voltios por 3.67 miliamperios, que esto ya lo habíamos hecho también. La potencia disipada por el diodo es 0.69 por 3.67 milis. Son 2.53 miliwatts. Y en general tenemos que cuidar que esta potencia no sobrepase los valores dados por la hoja de datos del fabricante, porque si la potencia excede la potencia nominal del dispositivo podemos quemarlo. Entonces esto de aquí es RD, y a RD le vamos a poner un nombre. RD es la resistencia estática del dispositivo. Entonces RD es la resistencia estática del diodo y tiene un valor para cada punto de operación. Si el punto de operación lo movemos, la resistencia del dispositivo cambia. ¿Cómo podríamos mover el punto de operación? Digamos que cambiamos la fuente. Si cambiamos la fuente, ya este circuito no sirve. Hay que botar este valor, calcular el punto de operación del diodo con la ecuación de exponencial y al final volver a calcular RD. Pero la ecuación para RD siempre es la misma. RD es la tensión del diodo en corriente directa dividido entre la corriente del diodo en corriente directa, ¿verdad? Y entonces, bueno, voy a ponerlo aquí de este lado. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora vamos a pasarnos un rato a corriente alterna. Y la idea de corriente alterna, o la idea del análisis de gran señal y de pequeña señal, es la siguiente. Esto es un análisis que sirve para todos los dispositivos del curso, no solo para esto. Gran señal y pequeña señal. Lo que voy a hacer es lo siguiente. El análisis de gran señal es en corriente directa, el de pequeña señal es en corriente alterna, y todavía no he explicado qué es pequeña señal. Pero voy a poner un circuito parecido al que teníamos, y entonces voy a poner una fuente de 1.5 voltios, pero ahora a esta fuente le voy a poner una fuente de corriente alterna en serie. Y a esta fuente de corriente alterna, digamos que le voy a poner 10 milivoltios. Importante es que la fuente de corriente directa tiene que tener un valor
digamos 1.5 es un valor normal, convencional para la fuente, pero la de alterna tiene que ser pequeñita, por eso se llama pequeña señal. Después les explico por qué con más detalle. Y vamos a poner el mismo circuito, vamos a poner una resistencia RS y vamos a poner un diodo. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Lo que tenemos es que en la entrada, aquí tenemos una tensión Vin. Si queremos bueno, tendría que ponerle aquí, voy a ponerle el nombre del nodo 1 y el nombre del nodo 2. Entonces, en el nodo 1, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos 1.5 voltios más 10 milivoltios por el seno de omega t, ¿verdad? Suponiendo que no tenemos fase. Si no, aquí habría que ponerle la fase, etcétera. Pero vamos a dejarlo hasta aquí. Entonces, digamos que la señal de corriente alterna es senoidal. La señal de corriente directa es pues una constante. Y a esto le vamos a llamar V1. Lo que queremos hacer es encontrar cuánto es V2, ¿verdad? Y el análisis lo vamos a hacer por superposición. Entonces el objetivo sería calcular V2, ¿verdad? En función del tiempo. Voy a ponerlo aquí. Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer superposición. Superposición de fuentes. Y eso es muy sencillo. En gran señal vamos a analizar con la fuente de tensión de corriente directa, considerando que la fuente de alterna es un corto. Y entonces este circuito lo que me va a dar es el punto de operación, ¿verdad? Bueno, voy a ponerle solo los valores genéricos. Esto es VS, que lo pongo en mayúscula. Esta es la resistencia y este es el diodo. Entonces me va a dar una tensión en la resistencia, una tensión del diodo. Y lo que vamos a encontrar es cuánto es la corriente del diodo y cuánto es la tensión del diodo. Y aquí ya tendría una parte, ¿verdad? Tendría esta primera parte de la tensión de salida, ¿verdad? Y en pequeña señal voy a hacer ahora lo contrario. Voy a considerar la fuente de corriente alterna, que eran 10 milivoltios, poniendo esta fuente en corto, porque es una fuente de tensión. Pongo la resistencia en serie y ponemos ahora el diodo. Y entonces voy a ver qué parte de esta tensión cae en este diodo, pero a este le vamos a hacer un modelo particular. Entonces dijimos que en gran señal el diodo lo vamos a representar por su resistencia dinámica, ¿verdad? Y en pequeña señal el diodo va a estar representado, resistencia estática, y aquí por la resistencia dinámica. Y entonces básicamente el circuito es un divisor de tensión en los dos casos, nada más que el valor de RD mayúscula es distinto del valor de RD minúscula. Y entonces de esta de aquí vamos a
bueno, no le puse los nombres de la fuente. A este le voy a poner VS en mayúscula y a este le voy a poner VS en minúscula, ¿verdad? Y entonces aquí tendríamos VS minúscula. Y lo que quiero obtener de aquí es cuánto es ID en minúscula y cuánto es VD minúscula, porque es corriente alterna. Entonces del de la izquierda voy a sacar cuál es la parte de la, ¿verdad? Porque al final V2 de T va a ser igual a VD, que estaba en mayúscula, más VD por el seno de omega t, y estarían las señales en fase porque el diodo no tiene ningún elemento de capacitancia, inductancia, etc. El diodo es una resistencia dinámica. Entonces, para devolverme un poquito porque no demostré esto, cuando estamos aquí en gran señal, si queremos la tensión en este nodo, basta con hacer un divisor de tensión. Ya habíamos hecho todo el cálculo anteriormente con exponenciales. Y la exponencial es útil porque nos permite calcular VD e ID. Pero entonces observamos que esto es un divisor de tensión, porque la tensión aquí en este nodo sería VD es VS por la resistencia dinámica entre la resistencia en serie más la resistencia dinámica. Eso no lo probamos, pero vamos a poner 1.5 por 188 entre 220 más 188, y esto nos tiene que dar esto que está aquí arriba. Entonces, para pasarnos a MATLAB, nos va a quedar 1.5 por 188 entre 220 más 188, 0.69, ¿verdad? Que es la misma tensión que estábamos esperando en el diodo. Entonces el divisor de tensión funciona en corriente directa y eso nos permite encontrar entonces esta primera parte. Vamos a decir que entonces en todo el ejemplo que hemos estado viendo, estos son 0.69 y la corriente eran 3.71, 67. .69 voltios. Para encontrar cuánto es ID y VD en pequeña señal, o cómo se reparte esta fuente de tensión de pequeña señal entre RS, que sigue siendo 220, para poner el mismo ejemplo a lo largo de toda la clase. ¿Cómo se reparte con RD? Hay que calcular RD. Entonces, el cálculo de RD tiene que ver con la pendiente de esta curva, y por eso me voy a llevar este diagrama. La resistencia dinámica la vamos a calcular de esta manera. Lo que vamos a poner aquí es una línea recta que sea tangente al punto de operación, que describa o que aproxime la exponencial con una ecuación lineal. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una tangente al punto de operación y aproxima la exponencial a una ecuación lineal. Esto por conveniencia, porque si no hacemos eso, el problema es que vamos a tener que resolver un sistema un poco más complicado, ¿verdad? Lo que tendríamos que hacer es, igual en el modelo de pequeña señal, bueno, no es el de pequeña, pero cuando estamos haciendo corriente alterna, podríamos decir que el diodo es la ecuación de Shockley, y resolver el sistema de ecuaciones, pero ahora considerando que todas las variables son de alterna, y eso es muy complicado. Entonces lo que se hace es que se aproxima la exponencial a una ecuación lineal, y entonces la pendiente la vamos a llamar, ¿verdad? Tendría unidades, aquí no le puse los rótulos al eje, esto es ID y esto es VD, ¿verdad?
que serían los nombres de estos ejes. Este me quedó torcido. Más o menos así. ¿Verdad? Las unidades de la pendiente son, vamos a poner delta ID entre delta VD. ¿Qué unidades tiene? Tiene unidades de Siemens. Entonces a la pendiente le voy a poner transconductancia del diodo y la vamos a hacer como la derivada de ID entre VD en el punto de operación. ¿De acuerdo? Entonces ahí está la forma matemática de calcular esta transconductancia, que sería tomar la ecuación de Shockley y derivarla para encontrar entonces cuál sería esa pendiente. O lo otro es haciendo uso de la aproximación por series de Taylor. Entonces voy a hacer esas dos cosas. Y en general esta definición de transconductancia, GD es la transconductancia del diodo. Vamos a decir que es inversamente proporcional a la resistencia dinámica. Entonces RD es 1 sobre GD. Y esta sería la resistencia dinámica. Voy a ponerlo así para que quepa. Entonces, si logramos calcular cuánto es RD, podemos hacer el divisor de tensión y ver cuánto de estos 10 milivoltios caen en el diodo y cuántos en la resistencia. Ok, entonces vamos a ver cómo se calcula GD, ¿verdad? Y entonces, una opción es hacer la derivada. GD sería la derivada de ID con respecto a VD en el punto de operación. Y esto sería la derivada con respecto a VD de ¿qué? De la corriente por la ecuación de Shockley. E a VD entre VT menos 1. Entonces, derivando esto con respecto a VD, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar IS, que es una constante. Bueno, esto lo puedo distribuir, ¿verdad? Entonces, IS E a la VD entre VT menos IS. Entonces, IS que queda aquí en esta parte se cancela. Y entonces tengo IS multiplicado por E a la VD entre VT, porque es la derivada de la exponencial misma, por la regla de la cadena, y la regla de la cadena es la derivada de la exponencial, o del exponente, ¿verdad? Entonces la derivada de VD entre VT es 1 entre VT, ¿verdad? Esto está aquí por la regla de la cadena. Y esta es la derivada de la exponencial. Ahora esto, vean que nos quedó igual a la corriente que fluía anteriormente por el diodo. Esto es ID. Y lo único que quedó afuera es VT. Entonces, para calcular GD, que es la transconductancia, lo único que tenemos que hacer es dividir la corriente del punto de operación entre la tensión térmica. VT eran 26 milivoltios. Entonces, esta ecuación es la ecuación de la transconductancia y podríamos resolver el circuito ya con esta ecuación. Obviamente la resistencia dinámica es el inverso. Entonces, continuando con el ejemplo, ¿qué sería lo que tendríamos que hacer? Sabemos que la corriente ID eran 3.67 miliamperios. Y la tensión térmica no cambia porque es para una temperatura
de 300 Kelvin. Si que la temperatura cambia, sí tendríamos que variar este parámetro. Pero a 300 Kelvin tenemos aproximadamente 26 milivoltios. GD da aquí me dice un error. No, todo está bien. GD son 3.67 milis entre 26 milivoltios también. 141.15 milisiemens. ¿Verdad? De manera que la resistencia dinámica es 1 sobre GD y me queda como 1 sobre el resultado, 7.0845 ohmios. Y entonces ya puedo calcular por divisor de tensión. Si aquí tengo 10 milivoltios en alterna y aquí tengo una resistencia de 220 ohms y aquí tengo un diodo que es una resistencia dinámica de 7.08 ohms, ¿cuál sería la tensión en este nodo? Que era la tensión en el nodo 2, ¿verdad? Entonces lo que vamos a calcular es que la tensión V2 de pequeña señal, por eso en minúscula, sería 10 milivoltios por RD. Voltios es una unidad, siempre va en mayúscula, ¿verdad? 708 entre 220 más 7.08. Y entonces V2 en alterna sería esto. Vamos un segundo. 10 milis por 7.08 entre 220 más 7.08. Y esto me da una tensión de 311 microamperios, ¿verdad? Microvoltios. 311.78. 311.78 microvoltios. Y así entonces tenemos el resultado final. Bueno, la corriente tampoco la calculamos, entonces la corriente I2 sería 10 milivoltios entre 220 más 708. Y entonces vamos a poner 10 mili entre 227.08. Son 44.03 microamperios. ¿Verdad? Y con eso ya completamos el ejemplo. Voy a tratar de ser un poco más ordenado y poner esto aquí abajo, tal vez en negro. ¿Verdad? Y entonces lo que tendríamos que hacer es completar esta otra tabla, ¿verdad? Y aquí tendríamos 44 microamperios. ¿Y cuántos milivoltios? 311 microvoltios, 312. Y entonces lo que vamos a describir es esta ecuación como tal, ¿verdad? Y entonces, si la tensión V1 de T era esta, que fue lo que le aplicamos en la entrada, la tensión V2 de T va a ser la siguiente. VD mayúscula es la cantidad de tensión en corriente directa que está en el diodo. Entonces esto es con la resistencia estática, ¿cuánto nos había dado? Son 0.69 voltios. Más 311 microvoltios, digamos, sí, 312 microvoltios por el seno de omega t. Y esto
¿cómo se ve en el diagrama? Porque hasta el momento no hemos dicho casi nada de este diagrama. La situación es la siguiente. Nosotros pusimos una fuente de corriente directa que está polarizando el circuito en este punto rojo, y pusimos una fuente de corriente alterna que está moviendo el punto de operación. Entonces, ¿cómo se mueve? La respuesta es la siguiente. Tenemos 0.69 voltios y aquí lo que tenemos es que este punto de operación va a cambiar 312 microvoltios hacia arriba y hacia abajo. Aquí tenemos una senoidal y esta senoidal tiene una amplitud desde aquí hasta aquí de 312 microvoltios. Eso va a mover el punto de operación hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? Y entonces hacia la salida lo que vamos a tener es una variación también sobre esta curva hacia arriba y hacia abajo en la corriente, ¿verdad? Y vean que la superposición lo que quiere decir es que son 0.69 de corriente directa y 312 de corriente alterna, ¿verdad? Y en la salida son 3.67 de corriente directa, que lo habíamos calculado con el primer modelo, y 44 micros de corriente alterna. Entonces desde aquí hasta aquí, yo sé que esto está mal dibujado en esta escala, son 44 microamperios, ¿verdad? Esto se puede simular también en Spice y todo lo demás. Entonces lo que tenemos es que esto es ID en gran señal y esto es VD en gran señal, y esto es VD en pequeña señal y esto es ID en pequeña señal, ¿verdad? Este depende del tiempo y este depende del tiempo. Ok, con eso entonces estamos completando el análisis. Aquí me escribieron un comentario, dice: ¿por qué la ecuación de V2 de T se le suma a VD? Y es por lo siguiente: el análisis es de superposición. Entonces, por superposición yo necesito ver qué es lo que ocurre con esta fuente y después ver lo que ocurre con esta otra, y la tensión final en el diodo es la suma de la superposición, ¿verdad? Entonces la superposición de fuentes haría que el análisis de gran señal lo tenga que sumar con el de pequeña señal, ¿verdad? Porque estamos haciendo precisamente una superposición de fuentes. Entonces eso se explica muy bien en este diagrama, porque entonces el punto de operación de corriente directa tiene además una pequeña componente de corriente alterna, y por eso es que las dos señales se suman. Es superposición de fuentes. Perdón que le contestara hasta ahora, es que hasta ahora lo vi. Pero entonces, siguiendo con esa idea, ¿verdad? Ya tendríamos la solución final del problema, que sería esta, ¿verdad? Ahora, les dije que había otra forma de calcular la resistencia dinámica, y que lo que íbamos a hacer era usar la aproximación de series de Taylor. Entonces voy a calcular la transconductancia o el cálculo de transconductancia por series de Taylor. Yo no soy matemático, entonces no sé si es el nombre correcto. A veces en los libros aparece que son series de Maclaurin, pero la idea es la misma. Entonces vamos a hacer lo siguiente: vamos a describir que la corriente total la vamos a escribir como IS multiplicado por una exponencial de una sumatoria de dos cosas. Entonces tenemos
una tensión en el diodo más una tensión de pequeña señal, ¿verdad? Dividido entre VT menos 1. Entonces es la tensión del diodo entre VT menos 1. Lo que tenemos aquí arriba es la fuente de CD y la fuente de CA, porque es una superposición, que es lo que hemos venido diciendo, por eso es una suma. Tenemos que considerar las dos fuentes por separado y ponerlas ahí arriba. Entonces, lo que vamos a hacer primero es que vamos a ignorar este menos 1, porque decimos que IS, o que la parte de la izquierda está, por ejemplo, en miliamperios, o tiene un valor significativo, y que esto es restarle 10 a la menos 14, entonces esto casi que no afecta en nada. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer la expansión en... bueno, primero tenemos que separar esto, ¿verdad? Y entonces, esta sería la ID total. Y lo que vamos a hacer es que la ID total la vamos a hacer como IS por E a la VD entre VT multiplicado por las propiedades del exponencial por VD dt entre VT, ¿verdad? Estamos separando la exponencial en dos partes. Esta parte de la izquierda es la corriente directa o la parte de corriente de polarización. Entonces ID total es igual a la corriente ID que teníamos en corriente directa multiplicada por esta exponencial. Entonces vamos a definir que la variable x es igual a VD dt entre VT. Y entonces la expansión de este término, e a la x, en series sería 1 más x entre 1 factorial más x cuadrado entre 2 factorial más x a la 3 entre 3 factorial y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, todo esto es la serie que representa a una exponencial genérica, ¿verdad? Aquí lo único es que x tiene algo un poquito más complicado, pero no importa. Y lo que vamos a hacer es que vamos a partir esta serie después de estos dos términos, porque todo lo de la derecha tiene coeficientes, ¿verdad? Tiene factores cuadráticos, cúbicos, etc. Pero la ecuación que está aquí a la izquierda es lineal. Y entonces esta aproximación lo que hace es que describe esta línea, ¿verdad? Es la exponencial en el punto de operación. Entonces lo que tendríamos que hacer es reemplazar esta exponencial que tenemos ahí por la serie. Y entonces ID total es igual a ID en corriente directa multiplicada por la expansión. Y entonces esto es 1 más VD dt entre VT. Y hasta ahí, porque son solo los primeros dos términos. Yo puedo cortar esto aquí siempre y cuando yo suponga que la variación es pequeña, ¿verdad? Si ya yo me salgo aquí y la variación es demasiado grande, vean que aquí ya no corresponde como una exponencial, pero aquí en este rango sí es una exponencial. Vean que ni siquiera se nota la diferencia entre la línea y el gráfico exponencial. Y entonces, bueno, voy a quitar este porque parece una X. Lo que voy a hacer es distribuir, y entonces ID total sería la corriente ID en corriente directa más la corriente ID en corriente directa por VD dt entre VT. Esta ecuación es una ecuación lineal, donde lo que yo tengo es Y, M, X y esto es B. Y entonces M es la pendiente,
que es exactamente la pendiente de esta gráfica. La pendiente le habíamos llamado transconductancia. Y tiene la misma ecuación. Vean que entonces la transconductancia, GD, es ID en corriente directa entre VT. Y llegamos entonces al mismo resultado que habíamos llegado antes, nada más por un camino diferente, ¿verdad? Y esta sería la transconductancia. Entonces viene de hacer la derivada en el punto de operación o de hacer la aproximación de la exponencial por una serie de Taylor o de Maclaurin, como quieran, y cortar después de los primeros dos términos y ver qué nos queda, ¿verdad? Entonces, ID total es la componente en CD más la componente en CA multiplicada por GM. Y de aquí viene algo muy importante. La transconductancia se denomina así porque lo que permite hacer es una conversión de la tensión que se aplica a una corriente. Vean qué interesante es esto. Tenemos entonces en el diagrama que si al diodo le aplicamos 0.69 en corriente directa, sacamos 3.67 miliamperios. Y si le aplicamos en corriente alterna una tensión pequeñita, ¿verdad?, que no sabemos cuánto es hasta que tengamos que resolver de alguna manera la resistencia dinámica, vamos a sacar también una variación en corriente. Entonces la transconductancia, eso es lo que representa. Dice que la corriente ID en función del tiempo es la corriente ID en el punto de operación, digamos en corriente directa, más la transconductancia, perdón, GD, por VD. Y entonces las unidades son consistentes. Vean que si tengo una variación en tensión y una transconductancia, tensión por transconductancia me da amperios, porque sería voltios por Siemens, es decir, voltios entre ohmios, ¿verdad? Tensión entre resistencia es corriente. Ok. Entonces, el problema era básicamente cómo hacer para, a partir de un circuito como este, llegar a calcular la tensión en el nodo 1 y en el nodo 2 si lo que tenemos es una fuente directa y una alterna. Para eso usamos el análisis de gran señal y el de pequeña señal. Esto es muy importante que lo entiendan. Vean que las resistencias aquí, RD mayúscula y RD minúscula, tienen un valor particular que depende del punto de operación. Es decir, si este punto de operación cambia, si cambiamos la fuente alguna o si cambiamos RS, hay que botar todos los resultados y volverlos a calcular, porque estos parámetros son variables, dependen del punto de operación y dependen tanto del punto de operación que los voy a copiar al final, ¿verdad? Voy a anotar eso. Los parámetros RD y RD dependen del punto de operación. ¿Por qué? Porque RD era la tensión VD entre la corriente ID, los dos en el punto de operación, y RD en minúscula era ID entre VT, no, perdón, VT entre ID, ¿verdad? Porque la transconductancia era al revés, GD era ID entre VT. Y todo esto es en el punto de operación. Vean que este ID es de corriente directa, este VD es de corriente directa, este es de corriente directa. Entonces, para calcular este parámetro, el parámetro de pequeña señal, ¿verdad? El de gran señal ya se sabe que depende de la polarización, y el de pequeña señal también depende de la polarización, porque esto es una constante.
depende del valor de corriente en CD. Y entonces vemos que la resistencia que usamos para calcular la superposición para directa es distinta que para alterna. Eso es importante. Hay que tener clara la diferencia entre RD estática y RD dinámica. No son la misma y el divisor de tensión se hace distinto, ¿verdad? Entonces podemos hacer el divisor de tensión en gran señal con RD estática y el divisor de tensión en pequeña señal, que fue el que hicimos aquí, con RD dinámica. Y básicamente esto es el modelo de gran señal y de pequeña señal. Las ecuaciones son estas dos. Y hay que tenerlas en mente porque vamos a ver esto a lo largo de todo el curso con otros dispositivos también. Ok. Entonces, ¿para qué sirve todo esto? Vamos a ver tal vez de manera muy breve a ver qué puedo ver. Todavía me quedan como 40 minutos. Bueno, tenemos los modelos de corriente directa, que son todos estos. Hoy estamos trabajando con el modelo exponencial, pero podríamos usar cualquiera de los otros. Eso sí, nos va a dar un grado distinto de exactitud. Tendríamos resultados menos exactos. Y ya resolvimos por superposición este circuito. Entonces, si ustedes ven o comparan los resultados que estamos teniendo, tenemos que, si le aplicamos, vamos a ver cómo lo resumo. Tenemos 1.5 voltios de corriente directa y el diodo tiene 0.69, que es más o menos lo que esperamos, que es la tensión de contacto. Ponerle 10 milivoltios casi no le cambia la tensión en la salida, ¿verdad? Y eso lo podemos analizar de la siguiente manera. Tenemos, para recapitular el ejemplo, 1.5 voltios y una variación encima de 10 milivoltios. Entonces, ¿qué porcentaje de 1.5 son 10 milivoltios? ¿Verdad? Tendríamos que la variación, si esto es VS, esto podríamos llamarle delta VS, ¿verdad? Que es un cambio. Entonces, delta VS sería 10 milivoltios entre 1.5 voltios por 100, ¿verdad? Entonces, delta VS por 100%. Esa fuente lo que está haciendo es variando la fuente de directa, poner 10 milis entre 1.5 por 100. Es un 0.66%. ¿Verdad? Voy a poner 0.67. ¿Qué sería la variación? La idea sería la siguiente. Si tenemos este circuito, ¿cuál es la variación en la tensión de este nodo? ¿Verdad? Sabemos que la tensión del diodo en directa dio 0.69 voltios y en alterna dio en microvoltios, eran 311 microvoltios, 312 microvoltios. Entonces delta VD sería 312 micros entre 0.69 voltios por 100. Y entonces delta VD, o la variación en la tensión del diodo, va a dar 312 micros entre 0.69 por 100.
y esto es 0.045%. Entonces, evidentemente la variación aquí en la entrada es pequeña, pero vean que el diodo casi no cambia su tensión, ¿verdad? Porque entonces tenía 69.69 voltios y lo que está cambiando es apenas un 0.045%. Podríamos intentar resolver entonces también con 100 milivoltios de alterno para ver cuánto cambia en la salida. Pero lo que hay que notar es que el diodo casi no cambia su punto de operación. Aquí sigue teniendo 0.69 voltios más un valor pequeñito, ¿verdad? Que es muy estable y que no se parece en nada a estos 10 milivoltios, ¿verdad? Si comparamos 10 milivoltios con la variación que tiene el diodo, 312 microvoltios, tenemos una variación muy pequeñita. Y eso es lo que le da el nombre a este circuito como un circuito regulador de tensión. Los reguladores los vamos a ver más adelante, tal vez en la clase que sigue. Pero un regulador de tensión, el principio es el siguiente. Yo puedo tener una fuente, y digamos que tengo una fuente considerablemente grande, digamos que solo tengo un adaptador de 5 voltios. Pero necesito alimentar un circuito que tenga una tensión distinta. Entonces perfectamente puedo llegar y poner aquí una resistencia. Y aquí puedo poner, digamos que necesite 2.4 voltios. Entonces voy a poner 3 diodos en serie. Y entonces la tensión en este punto, ¿verdad? Aquí tengo 5 voltios. Y aquí debería tener 3 por VD. Creo que hice mal el cálculo. Aquí serían 0.7, 0.7 y 0.7 son 2.1, ¿verdad? Entonces, esto es aproximadamente 2.1 voltios de salida, ¿verdad? Y esta sería la entrada. Entonces, circuitos como este me permiten pasar de un nivel de tensión más alto a un nivel de tensión más bajo y alimentar de este lado una carga. Bueno, esta sería de corriente directa, ¿verdad? Y es una de las posibles aplicaciones. Esto, por ejemplo, podría servir para fabricar un cargador de baterías. Y entonces, si tengo 5 voltios en la entrada y tengo baterías que necesiten cargarse a una tensión de 2.1, simplemente las conecto aquí y tendría entonces que ver que entonces el circuito entrega una tensión de salida constante. Eso es lo que se conoce como regulación de tensión. Y los análisis y los cálculos son los mismos que los que vimos en todas estas clases. Lo que tenemos que resolver es el circuito en corriente directa. El regulador de tensión solamente tiene corriente directa. Ahora, hay casos donde las fuentes de alimentación no son del todo ideales y entonces podríamos tener una fuente donde en función del tiempo tenemos 5 voltios en promedio, pero resulta que este viene de un adaptador que no es muy bueno. Digamos que es un adaptador o una fuente ahí que tiene un pequeño rizado. Entonces lo que sucede es que aquí tiene, vamos a ver cómo lo puedo dibujar bien, así, tiene algunos brinquitos, tiene irregularidades, y entonces digamos que la diferencia en esta, o que la variación en la línea de alimentación puede ser de 10 milivoltios o de 20 o de lo que necesiten, ¿verdad? Lo que tenga el adaptador que estemos usando, que digamos que es muy malo. Entonces perfectamente puede llegar a ser hasta un 10%, pueden ser 50 milivoltios de variación. Y esta variación estaría superpuesta aquí como una fuente de pequeña señal, ¿verdad? Entonces a esto es a lo que le denominamos una tensión de rizo, VR. Y vamos a ver de dónde sale.
Esta tensión de rizo entonces va a provocar que la fuente de tensión tenga una componente de corriente alterna. Y entonces el regulador de tensión, al tener estos diodos de este lado, va a ayudar también a estabilizar y a filtrar todo este ruido, porque esta es señal de ruido. Y entonces la tensión de salida no va a variar mucho, va a variar delta VD, ¿verdad? Bueno, serían 3 delta VD. Pero sabemos que VD, el delta de VD va a ser muy pequeñito, entonces la tensión de salida se mantiene relativamente constante y seguimos pudiendo alimentar una batería o un circuito sin poner en riesgo la integridad del circuito que está a la derecha, filtrando un poco el ruido, ¿verdad? Porque entonces aquí teníamos un ruido de cierta amplitud y el ruido aquí está totalmente atenuado por el hecho de que la tensión en los diodos es relativamente constante. Entonces esa es una forma de usar este circuito como regulador. Vamos a devolvernos a eso más adelante. Otra cosa que se puede usar es que hay diodos muy particulares. Esto solo lo voy a mencionar, como el diodo Zener, que son diodos que tienen una curva característica. Voy a dibujarlo así. Y es cierto, tienen una tensión de encendido particular, ¿verdad? Entonces aquí podríamos tener, no sé, 0.7 voltios en directa. Pero hacia atrás tienen otra parte de la curva y esta casi no la hemos explorado. Entonces hacia atrás el diodo Zener tiene una tensión Zener que es ajustable en la fábrica completamente. Y entonces al revés funciona exactamente igual que un diodo de silicio, pero la tensión Zener es específica de cada diodo y entonces uno puede comprar un diodo Zener con una tensión de 3.1 voltios. Sería evidentemente negativa porque está en la parte negativa, pero la vamos a poner positiva porque podemos usarlo para construir un regulador con Zener. Y entonces lo que tenemos que hacer es poner una fuente, ¿verdad? Digamos que sea 5 voltios también. Le ponemos una resistencia porque el exceso de tensión va a caer en esa resistencia. Y aquí le vamos a poner un diodo. El diodo Zener, el símbolo del diodo Zener es un diodo que en lugar de tener la línea totalmente plana, la tiene como si fuera una Z, digamos. Y lo vamos a conectar al revés, porque nos interesa hacer uso de esta característica que está únicamente en la parte reversa de este diodo. Y entonces este circuito entregaría una tensión de salida constante de 3.1 voltios. Eso sí, mientras no tengamos corriente aquí, ¿verdad? La corriente de la carga, en este caso si es 0, el circuito nos daría 3.1 voltios y aquí caerían 1.9. Si empezamos a cambiar la corriente de la carga, el problema es que en esta resistencia vamos a tener la corriente del Zener y vamos a sumarle además la corriente IL. Entonces vamos a sufrir una pequeña variación en el punto de operación. Pero eso lo podemos estudiar después cuando tengamos la clase completa de reguladores, que espero que nos alcance el tiempo para cubrirlo bien. ¿Qué otras cosas se pueden hacer con diodos? Voy a poner aquí entonces algunas otras aplicaciones. Lo que podemos hacer también es hacer o construir rectificadores. Entonces, en este circuito, que viene siendo el que ya hemos estudiado tanto, el diodo siempre estaba a la derecha, pero vamos a darle vuelta. Vamos a poner el diodo de este lado y vamos a poner aquí la resistencia. Y ahora vamos a hacer algo interesante. En el rectificador vamos a quitar esta fuente y vamos a poner una fuente
únicamente de alterna, y vamos a poner una fuente que sea relativamente grande. Entonces aquí lo que vamos a poner es una fuente VS que puede ser, por ejemplo, 5 voltios de corriente alterna. Estos son voltios pico, ¿verdad? Entonces, excepto que se especifique lo contrario, creo que en este curso podemos usar siempre 5 voltios pico, o las especificaciones de las fuentes las voy a dar siempre en tensiones pico. Ok, y entonces lo que tengo aquí es, ¿verdad?, la tensión en el nodo 1, y tengo que obtener cuál es la tensión en el nodo 2, que sería la tensión de salida. Si aquí ponemos una resistencia RS. Básicamente esta resistencia podríamos llamar que es la resistencia de carga también, que es el circuito que queremos alimentar. Entonces lo que vamos a hacer con este circuito es lo siguiente. Si tenemos un diodo ideal, voy a hacer primero varios ejes. Este eje sería para la tensión de la fuente, ¿verdad? Y entonces lo que dijimos es que tiene 5 voltios pico, y entonces llega hasta menos 5. Vamos a iniciar de 0, suponiendo que es una senoidal, y nos venimos hacia acá, más o menos, ¿verdad? Ahí tendríamos entonces la forma de onda de la señal de entrada. Esto sería la gráfica de VS. Y está en función del tiempo, por supuesto. Entonces a los ejes voy a ponerles el mismo color. Ok. Lo que quiero dibujar ahora es cómo se ve la tensión en el otro nodo, que sería el nodo 2, ¿verdad? VS es lo mismo que la tensión en el nodo 1. Y aquí lo que voy a dibujar es la tensión de salida, que sería la tensión en el nodo 2. Entonces, el diodo, si lo consideramos un modelo ideal del diodo, lo que sabemos es que cuando la fuente de tensión esté en el semiciclo positivo, el diodo va a conducir, y como el diodo es ideal, se convierte en un cortocircuito y la tensión de salida es exactamente igual a la tensión de entrada. Entonces en todo este semiciclo la tensión de salida va a quedar así. En el semiciclo opuesto pasa algo diferente, y es que cuando la tensión se invierte y entonces es positiva de este lado, el diodo es un circuito abierto, y entonces la tensión está puesta de esta manera. La corriente por esta resistencia es 0 porque el diodo está abierto, ¿verdad? Vean que aquí lo que tenemos es también la tierra, y entonces la tensión de salida es 0 porque si no hay corriente por la resistencia, tampoco hay tensión en la resistencia. Entonces cuando la fuente está al revés, el diodo bloquea la tensión, y entonces aquí lo que tenemos es 0, ¿verdad? Y entonces este circuito lo que está haciendo es que pasa de una señal de corriente alterna, ¿verdad?, a una señal que es de corriente directa. Esto es corriente alterna. Es corriente alterna porque tiene parte positiva y parte negativa. Esta es corriente, esto es importante, es corriente directa porque toda está en la parte positiva, nunca se invierte, ¿verdad? Siempre positiva, pero no es corriente continua.
Entonces no es lo mismo hablar de corriente alterna que de corriente directa que de corriente continua. Corriente continua sería un circuito que me entregue una corriente de salida exactamente plana, ¿verdad? Es decir, que no tenga discontinuidades, que sea una corriente de 5 voltios constante en CD. Entonces no es corriente continua, pero sí es corriente directa. Y estamos a un paso de llegar a formar un circuito de corriente continua. Entonces, para poder hacer un circuito de corriente continua, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Vamos a poner el circuito que me daría corriente continua aquí más abajo. Entonces, voy a hacer aquí la forma de onda también de V2, pero le voy a hacer una modificación a este circuito, y lo que voy a hacer es que voy a poner, además de la carga, bueno, vamos a ver si puedo llevarme solo esto. Sí. Además de la carga, voy a ponerle un condensador. Y este condensador normalmente tiene nombre CF, porque es un condensador que vamos a llamar de filtro. Cuando ustedes tienen una fuente de tensión y están hablando del filtro de la fuente, se refieren a este condensador. Lo que va a hacer este condensador es que en el semiciclo positivo el condensador se va a cargar, y cuando el diodo no está conduciendo, el condensador, que ya tiene una tensión que está cargada exactamente a 5 voltios, va a descargarse a través de la resistencia RS. Entonces, la forma de onda de la tensión de salida, o la tensión del condensador en este caso, es primero carga hasta VP, pero luego se descarga por la resistencia RS. Entonces aquí esto es, en este pedacito estamos cargando el condensador CF, y en todo este tenemos descarga CF por RS, ¿verdad? Y nuevamente aquí tenemos entonces otra parte donde cargamos un pedacito, ¿verdad? Y después esto se repite, y entonces aquí vuelve a descargar. Entonces, la forma de onda de la tensión de salida es esta que dibujé aquí arriba, ¿verdad? La tensión de salida tiene una forma que, bueno, primero en la carga inicial tiene que cargar hasta arriba, pero después tiene un pequeño rizado. Entonces, entre más alto sea el condensador, menos se va a descargar. Si el condensador es infinito, si C tiende a infinito, lo que va a suceder es que el condensador no se descarga y permanece cargado. Una vez que se cargó, permanece cargado siempre, ¿verdad? Y entonces, si tenemos un condensador más pequeño y más pequeño y más pequeño, lo que va a suceder, ¿verdad?, es que el valor del condensador afecta qué tan rápido cae la tensión en el semiciclo negativo. Y entonces, si tenemos, no se arregla y me quedó bien bonito. Bueno, voy a dibujar esto ya solamente en corriente directa, entonces lo voy a pasar para acá. Si tenemos aquí los 5 voltios de salida, que era lo que estábamos diciendo antes, esto sería con un condensador
que tiende a infinito. Aquí voy a graficar la forma de onda de la entrada. Y voy a decir que aquí sigue el siguiente semiciclo. Entonces, con el condensador infinito nunca se descarga y tengo corriente continua. Con un condensador un poco más pequeño, entonces tendría una curva aquí de descarga. Si tengo otro condensador cada vez más pequeño, entonces esto se descarga más. Y podríamos llegar a tener el caso crítico donde el condensador no alcanza. Y entonces llego a este punto y caigo en cero, ¿verdad? Entonces todos estos son posibles escenarios. Entre más hacia abajo estoy, el condensador es más pequeño. Entonces, condensadores más pequeños hacen que esta curva se caiga cada vez más. ¿Cómo podemos calcular el valor de la capacitancia? El objetivo de este problema de diseño, y voy a ponerle el nombre a esta parte, este es un rectificador de media onda. Y voy a poner que es ideal. Después vamos a poner diodos no ideales. Entonces, en el caso ideal, lo que vamos a obtener entonces es que esta tensión vamos a tratar de mantenerla constante, pero se va a caer un poco. ¿Cuánto es lo máximo que podemos permitir que la tensión se caiga? Eso es lo que nos va a decir cuánto va a variar la tensión de salida promedio, ¿verdad? Porque entonces vean que si la forma de onda de la salida es esta, vamos a ver, y aquí entonces se cae y después levanta y se vuelve a caer, etcétera. La tensión de salida promedio está aquí en algún punto en la mitad. Calcularlo analíticamente es un poco complicado, pero se puede decir que varía entre la tensión pico de la entrada y esta sería una tensión mínima. Entonces, el ancho de esta señal es lo que conocemos como la tensión de rizo. Y entonces lo que queremos es que si la tensión de salida es de, por ejemplo, 5 voltios, que es lo que estábamos tratando de hacer en este rectificador de corriente directa, ¿verdad? Si queremos, a partir de una fuente de 5 voltios, queremos 5 voltios en la salida, ¿cuánto es lo máximo que podemos permitirle al rizo? Entonces, digamos que queremos un 10%. Y entonces, el rizo máximo permitido son 0.5 voltios, ¿verdad? El rizo es AC, porque es una señal, es una fuente de pequeña señal, digamos. O lo podríamos modelar como pequeña señal, porque está superpuesto a la tensión promedio. Y entonces, para ver qué valor de condensador hace que la tensión se caiga, lo que tenemos que hacer es recurrir entonces a la ecuación de carga y descarga de los condensadores. Entonces esto viene en el libro de Razavi, calculado de manera analítica. Y entonces el cálculo del condensador de filtro lo vamos a ver en el libro de Razavi. Ya se los voy a explicar en la página 90. Entonces, la cuestión es la siguiente. Nosotros vamos a tener una forma de onda
es que puede ver de dónde copió la figura. Y además en el Rasabi viene ya con los diodos reales, entonces no quiero que se confundan. Este sería el diodo que por el momento estamos diciendo que es ideal. Lo que tenemos es que en el ciclo de carga CF llega a VP, ¿verdad? Porque lo que estamos viendo es que cuando se cargó el condensador la primera vez llegó hasta 5 voltios, ¿verdad? Y luego, bueno, eso lo cumple en un tiempo T1. Entonces voy a copiar esta. Y voy a quitar algunas de estas. Nada más para tener... no puedo agarrar una sola, ¿verdad? No importa, podemos dejarlo así. Entonces, voy a dibujar con azul tal vez la que voy a estar representando, ¿verdad? Este sería el ciclo de carga. Y el ciclo de descarga voy a considerar que es este. Así. Para decir que en ese momento tenemos un valor de condensador ahí que me va a permitir que el rizo sea o tenga cierto valor. Ahora voy a alargar un poquito este eje. Y por supuesto, cada vez que hago un gráfico hay que ponerle nombres a las variables. Casi nunca, a veces se me olvida. Esta sería la tensión de salida en función del tiempo. Después el circuito lo que va a hacer es repetir este ciclo y entonces aquí va a volver a cargar y se va a volver a descargar con la misma pendiente, ¿verdad? Entonces voy a ponerle nombres a estos tiempos. Voy a decir que el condensador está totalmente cargado en un tiempo que se llama T1. Luego voy a poner que el condensador se va a descargar hasta llegar a este punto. Entonces a este le voy a poner T2 y luego va a estar totalmente cargado otra vez en T3. Esto es ligeramente distinto a lo que viene en el libro, porque en el libro vemos con el modelo real del diodo, bueno, con el modelo de tensión constante del diodo, pero por ahora vamos a hacerlo de esta manera. Entonces desde T1 hasta T2 lo que tenemos es descarga, y desde T2 hasta T3 voy a ponerlo aquí. T2 menos T1 es descarga. Y luego T3 menos T2 es carga. Lo que podemos analizar aquí es que en esta sección, si medimos desde aquí hasta aquí, estamos entre el pico máximo de la onda y el pico máximo de la onda en el siguiente periodo. Entonces, desde aquí hasta aquí lo que tenemos es el periodo de la señal de entrada. Esto es el periodo de la señal de entrada, vamos a ponerle. Y este pedacito, desde aquí hasta aquí, vamos a decir que es una fracción de este periodo donde el circuito va a reponer la carga perdida. Entonces a esto le vamos a llamar delta T. Pero esta carga ocurre de manera muy rápida, entonces podríamos omitir T2 y T3 y decir que delta T es aproximadamente 0. Para decir que entonces el periodo es lo que vamos a considerar como la descarga, y entonces vamos a analizar la ecuación de descarga del condensador, ¿verdad? Entonces en el ciclo de descarga
no importa, podríamos ver que hay de T1 a T2, pero la idea es encontrar una ecuación que dependa de la frecuencia de la señal de entrada, porque el condensador va a depender de la frecuencia de la señal de entrada. Y entonces lo que tenemos que hacer es escribir cuál es la forma de onda de la tensión de ese condensador. Entonces esto, cuando llegamos a VP, esta es la condición inicial. El condensador va a estar inicialmente cargado a 5 voltios. Y en el ciclo de descarga lo que tenemos que hacer es escribir la ecuación de descarga de un condensador. Entonces la ecuación de descarga sería que Vout en función del tiempo es igual a VP por la exponencial de menos T entre R por C, ¿verdad? Y esta ecuación entonces iniciaría en T igual a T1, que vamos a considerar que aquí partimos de 0 y llegamos hasta el valor de T, ¿verdad? Y entonces esto es válido desde 0 hasta, en realidad debería ser hasta T2, pero vamos a aproximar que T2 es lo mismo que decir el periodo completo, para entonces simplificar un poquito el cálculo. Esa es la curva de descarga, ¿verdad? Y aquí lo que podemos hacer es también hacerle una aproximación a esta serie, ¿verdad? E a la menos T entre RC se aproxima a descarga lineal bajo ciertas condiciones, y la condición para hacer la aproximación es que RC, si RC es mucho más grande que el periodo en donde se va a descargar. RC es la constante de tau, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es nuevamente hacer la expansión en términos de series de Taylor, y entonces va a quedar como VP, y aquí la serie de Taylor cortada en la lineal, entonces es 1 más X entre 1 factorial, ¿verdad? Más todos los demás que no estamos considerando. Pero voy a ponerlos nada más por completitud. Quito este, porque vamos a dejarlo solo lineal, y entonces Vout de T sería igual a VP, que es la condición inicial, más X, que sería menos T, entre RC, ¿verdad? Y a esto entonces le vamos a llamar la tensión inicial del condensador, y esta es la descarga, ¿verdad? Y aquí lo que sabemos es que el tiempo en el que se va a descargar es el periodo, ¿verdad? Y para encontrar entonces cuánto se descargó el condensador, lo que voy a hacer es sustituir T por el intervalo. Entonces el delta en la tensión sería la tensión de rizo, y sería la tensión inicial menos cuánto se descargó, y cuánto se descargó sería el periodo entre RC. Denme un segundo nada más. Bueno, el valor inicial no es parte del ¿verdad? Lo que tengo que hacer es evaluar. Vamos a hacerlo así. Vout en T3
menos Vout en T1, ¿verdad? Porque entonces así tendría el cálculo completo. La tensión de rizo sería Vp menos T entre RC menos Vp menos 0 entre RC. Aquí se cancelan los Vp y me queda que la tensión de rizo es menos T entre RC. Y déjenme ver porque me están faltando cosas. Ya casi terminamos, ya sé que ya es la hora. Tal vez voy a dejarlo para la próxima clase. Lo que quiero llegar es a lo siguiente. Para calcular la tensión de rizo, aquí faltan algunos pasos, entonces se los traigo la próxima clase porque no encuentro, estoy dejando algo botado. La tensión de rizo tiene que ver con la corriente que pasa por la resistencia, el periodo y la capacitancia. Entonces la capacitancia la puedo calcular en términos del rizo que necesito como la corriente por la carga por T entre VR. Aquí pusieron distribuí mal VP. Es que no es distribuir porque lo que estoy copiando es esta. Ah, sí, tiene razón. Aquí falta VP. TVP, luego 0VP. Sí, tiene razón. Y entonces aquí queda VP. Y VP entre R es la corriente promedio. Es la corriente promedio de la resistencia. Muchísimas gracias por la resistencia, que es la tensión pico entre R. Yo sé que la tensión pico va a ir cayendo, pero entonces en función de la corriente, ¿verdad? VP entre R y luego T entre C. Y así sacamos estas otras y llegamos a la ecuación final. Muchas gracias por la corrección. Entonces este condensador se calcula de esta manera y la otra clase hacemos algún ejemplo para verificar y seguimos con los otros rectificadores. Entonces importante es que si el rizo lo quiero de, por ejemplo, 0.5 para una carga de, no sé, 1 miliamperio y el periodo de la señal de entrada es tanto, tengo que ponerle un condensador de tantos microfaradios o milifaradios, etcétera. Quedamos aquí. Muchísimas gracias por asistir. Perdón por pasarme de la hora. Y nos vemos en la clase de la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego. Preguntan con el negativo se le puede dejar puesto. Solo que no tenemos condensadores negativos. En realidad lo que medimos es cuánto se cae la tensión. Y lo que interesa es, de hecho lo debería haber hecho al revés. Vout en T1 menos Vout en T3 y así queda sin el negativo. Entonces la corrección sería
Vout en T1 menos Vout en T3, porque lo que queremos es ver cuánto hay desde el 1 hasta el 3, cuánto se cayó. Por eso es que dio negativo. Si lo hacemos de esta manera, da positivo. Lo que interesa es la diferencia.